Buenas tardes, hermanos y hermanas. Como ya me conocéis, soy médico y miembro de la Iglesia y voy a intentar daros este mensaje para vuestra tranquilidad. La primera noticia que tengo que daros es que el control del virus en China, donde, como todos sabéis, ha comenzado la epidemia, pues en las últimas 24 horas solo se han registrado nuevos 20 casos o 20 nuevos casos, lo cual quiere decirse que la epidemia está prácticamente controlada. Es una gran noticia esta que nos proporcionan los chinos y esperemos que vaya la cosa igual en el resto de países que están tomando las medidas oportunas. Muy bien, esta crisis se ha desencadenado por un virus que nadie sabe cómo se ha podido instalar en el mundo de esta manera, pero lo cierto es que se trata de un virus muy agresivo y la diferencia con otros virus normales como el de la gripe, por ejemplo, que hubo el año pasado, que infectó al mismo número de personas, prácticamente 150.000. Claro, la diferencia es que la gripe infectó a 150.000 personas en un año. Es decir, unos se infectan, otros se curan y se van solapando y el cómputo total es de incluso 13.000 muertos, o sea que mucho más que los que ha podido producir el virus corona hasta ahora. El problema es que el virus corona ha infectado 150.000 personas en 15 días. Entonces es que la progresión es enorme. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque el virus corona, este que llaman COVID-19, tiene una capacidad infectiva tremenda y los pacientes que son portadores del virus son contagiosos incluso 2 semanas antes de presentar síntomas. Es decir, que no hay ninguna forma humana de saber qué persona está infectada y cuál no. Por lo tanto, las aglomeraciones y todo tipo de asambleas, pues hay que eliminarlas si queremos verdaderamente que esto se pare. Porque si no, estamos expuestos al contagio masivo, que es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Italia por no tomar las medidas adecuadas y lo que ha podido suceder en España hasta que se han tomado las medidas adecuadas. Estas medidas de aislamiento que se piden ahora parecen un poco exageradas, pero es que en realidad es la única forma de luchar contra el virus. Daos cuenta que el organismo es muy sabio y produce anticuerpos para luchar él mismo contra el virus. Lo que pasa es que necesita tiempo y necesita que en ese tiempo la carga viral, lo que se llama la carga viral, es decir, la cantidad de virus que infectan a un individuo, no sea suficientemente alta como para bloquear el sistema inmunitario. Porque si se bloquea el sistema inmunitario, entonces no se produce inmunidad ninguna y el paciente pues es infectado y colonizado por el virus. Cuando esta carga viral es más pequeña, porque el paciente ha tenido contacto con el virus, pero no constantemente y no tiene una gran cantidad de virus en su organismo, pues el paciente fabrica defensas, el sistema inmunitario se hace cargo de la situación y el virus es eliminado del organismo sin mayor problema. Y encima deja inmunidad, con lo cual no se puede volver a infectar porque el cuerpo reacciona rápidamente y el sistema inmunitario aísla el virus en cuanto hay un conato de infección. Bien, este es el problema. Entonces, esto de suprimir o de intentar evitar la carga viral solo se puede conseguir con aislamiento. Es decir, este aislamiento es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario para permitir que la inmunidad personal desarrolle defensas contra el virus. Hay que quedarse en casa, no hay más remedio. Esto es lo que se llama un encierro solidario, porque hay que hacerlo por nosotros mismos y por los demás, puesto que, como he dicho antes, nadie sabe si está enfermo o no, si está infectado o no y si es portador o no lo es. Es decir, que hay grandes posibilidades de ser portador sin estar infectado, estando infectado pero no padeciendo la enfermedad. Por lo tanto, eso hace muy difícil el control. Hace muy difícil el control. Por eso, la única forma de conseguir que los espacios y las cargas virales que recibe el resto de la población se estabilicen es aislando a la población durante 15 días, de manera que los virus van a estar menos en circulación y los organismos van a producir más cantidad de defensas en esto. Habéis oído decir
que los pacientes más débiles, es decir, las personas mayores y los que padecen algunas enfermedades previas, son más susceptibles de padecer enfermedad grave por el coronavirus, porque luego también hay formas y formas de infección, claro. Evidentemente, de cada 1000 pacientes que se infectan, 800 no se enteran o pasan una gripecilla normal sin darse más cuenta. De los 200 restantes, probablemente no llegarán a 100 los que tengan que ir al hospital con problemas más o menos importantes. De esos 280 o un poco más, probablemente con tratamiento se curarán y se mejorarán sin problemas, y habrá entre 20 y 30 pacientes que quedarán ingresados con problemas respiratorios muy serios. O sea, en realidad, como veis, no es tan grave. O sea, no es el problema la gravedad del virus. No es un virus que va a matar a todo el mundo, pero es un virus que se expande tan rápidamente que colapsa todos los servicios. Porque claro, si decimos 4.000 pacientes infectados no son gran cosa, pero 4.000 pacientes de golpe es una barbaridad. Eso satura cualquier sistema sanitario y cualquier hospital, porque no se está preparado para una emergencia de este calibre. Es decir, por muy bien preparados y por muy bien equipados que estén los hospitales, hay un número de camas de UBI reservados para ciertos casos, pero a la vez hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades. Hay infarto de miocardio, hay atropellos, hay accidentes de tráfico, hay todo tipo de cosas que sin duda van a disminuir con esta medida de aislar a la gente en su casa. Por lo tanto, vamos a poder utilizar las UBI de los hospitales para tratar a estos pacientes que son ya pacientes gravísimos, que ingresan con un distrés respiratorio, con un problema respiratorio enorme y que necesitan ser absolutamente ingresados en camas de UBI, de vigilancia intensiva. Bueno, estos son los menos, yo te digo, pero el problema es que hay muchos al mismo tiempo. Entonces son estos los que colapsan los sistemas sanitarios, son estos los que colapsan y son estos los que nos llevan a situaciones tan absurdas que se están viviendo últimamente, como es el decir, tengo un solo respirador y 14 pacientes esperando que se están ahogando porque tienen un problema respiratorio enorme. Entonces se está llevando esto a unos extremos de situación deontológica en que los médicos tenemos que decidir qué paciente es el que merece tener el tubo del respirador y qué paciente es el que hay que dejar morir porque no es suficiente respiradores para todos. En fin, es una cosa muy complicada de entender, pero es así. En fin, en todo caso, yo os recomiendo como médico que sigáis las indicaciones de la Organización Sanitaria de nuestro país, que no salgáis de casa y que esperéis hasta nueva orden, porque es la única forma efectivamente de protegerse a nosotros mismos, de protegernos a nosotros mismos y de proteger a los demás, porque podemos perfectamente ser uno de esos portadores anónimos que podemos contagiar a 1.500 personas de un plumazo sin saberlo, ¿no? Así que, por solidaridad y por nuestra propia seguridad, es mejor quedarse en casa y no expandir el virus más de la cuenta. Bien, ahora como hermano de la Iglesia os digo que esto no es un momento de protagonismos ni es un momento de historias personales. Esto es precisamente una historia que nos es enviada y tenemos que empezar a pensar que es un momento de humildad, es un momento sobre todo de obediencia. Hay que obedecer las consignas ciegamente, además no nos queda otra. Hay que hacer las consignas ciegamente y sobre todo es un momento de fe. Es un momento en que hay que poner en práctica la fe que tenemos aprendida y todo. No leáis todo lo que se publica al respecto de estas cosas porque esto vuelve loco al más pintado, y además sabed, y lo sabemos casi todos, que en tiempos revueltos el adversario se aprovecha para sembrar un estado de confusión enorme, ¿eh? De manera que no dejéis de pensar que Cristo es nuestra luz y que nuestro presidente Nelson y todas sus autoridades generales están perfectamente al corriente de todo lo que pasa y reciben revelación para guiarnos y para hacer lo que hay que hacer. Así que no dudéis ni por un momento, obedeced las consignas y no oigáis más voz que la de nuestro propio profeta, porque si no estamos perdidos. Empezamos a escuchar cosas por un lado y por otro, y esto es de volverse loco.
Meteos en la cabeza que somos los santos de los últimos días, tenemos la fe, tenemos a Cristo con nosotros y esta es la única cosa que hay que tener siempre presente y seguir adelante. De manera que adelante, hermanos, no tengáis miedo, simplemente cumplir las consignas y sobre todo meteros en la cabeza que es tiempo de obediencia y de fe. Sed muy prudentes y nada, hasta pronto.